Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en presencia del Señor, queremos comenzar este nuevo encuentro para ver un texto, para tratar de reflexionar y rezar con un texto. Siempre tenemos que, para poder leer y comprender y llegar a la experiencia de la palabra de Dios, tenemos que pedirle con mucha fuerza al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine. El Espíritu Santo es el que está presente en el texto, en la palabra, que está presente en el autor y que sigue presente allí en el sentido del texto. Vamos a hacer una lección sobre un texto del Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Este relato es la curación de un endemoniado. Si quieren, vamos a hacer la lectura y después comenzamos a reflexionar. Leo entonces este pasaje. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2.000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados.
Bueno, este texto que aparece en los tres sinóptimos, ¿no es cierto?, con pequeñas modificaciones. También tendríamos que mirar el capítulo anterior, el final del capítulo 4. El capítulo 4 relata unas parábolas. Primero la parábola la parábola del sembrador y lo explica la parábola. Y después relata otras dos parábolas. Y al final del capítulo 4 se relata este acontecimiento que Jesús con los discípulos se embarcan en el lago para pasar a la otra orilla. Si nos imaginamos, ellos estarán en la altura de Magdala, tal vez por ahí, Cafarnaún, y dicen, vamos a pasar a la otra orilla. La otra orilla del lago de Genesaret era un lugar donde vivían no judíos. No era una tierra de judíos, era una tierra de paganos y bastante despoblada. Entonces aquí se dice que ellos cruzaron a la otra orilla. Y entonces este es el relato también muy lindo de la etapa de la navegación donde se desata una tormenta, ¿no es cierto? Y los discípulos le dicen a Jesús que estaba dormido en la barca, no te importa que nos ahoguemos. Y él entonces hace este gesto de poder, grande, increpa con grande voz a la tormenta y sobreviene una gran calma. Y a continuación le hace la pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Los discípulos quedan asombrados de lo que acaban de ver, estar en medio de una tormenta y de pronto una inmensa calma. Incluso ellos se dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, con esa escena, comienza el relato del encuentro con el endemoniado. Por lo tanto, hay que tener en mente esa escena para entrar a ver este relato que se narra aquí en el capítulo 5, ¿no es cierto? El capítulo 5 tiene tres relatos, dos relatos de curaciones, más este relato que se viene inmediatamente al final del capítulo 4, ¿no es cierto? La curación del endemoniado es la primera curación, el primer milagro. Y después hay otros dos milagros de la curación de una mujer que le toca y una multitud, y después también la resurrección de la hija de un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Entonces, en el primer versículo del capítulo 5 nos aparece nos ubica en esa escena tan llamativa que dice, llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Si ustedes después se fijan en un mapa de Palestina, se van a dar cuenta de que en la orilla no hay nada. Este pueblo que se nombra aquí está más o menos a 60 kilómetros de la orilla del mar. De modo que los biblistas, cuando estudian el tema y tratan de ubicar los datos, dice, es raro porque allí no había ninguna población a la orilla del mar. Si bien es cierto que ese lugar pertenecía al pueblo que estaba a 60 kilómetros en realidad. O sea, son más o menos
2 o 3 días de camino. Pero entonces aquí el relato enseguida pone en escena este endemoniado. Apenas Jesús desembarcó, les salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído con un espíritu impuro. Es importante darse cuenta que normalmente en los relatos de curaciones, alguien viene, la persona o otra persona viene a pedir ayuda a Jesús y le pide que le haga un favor, le presenta tal un caso de así o asá. Aquí es el mismo endemoniado quien se presenta ante Jesús. Entonces, este es el primer dato así más llamativo de este relato, ¿no? Que, digamos, difiere de los otros relatos de curación. Parecería que el hombre que sale al encuentro allí de Jesús es atraído por Jesús, parecería, ¿no? Como si Jesús fuera un imán, que él no puede resistir su atracción. Y después, en algunos versículos, a partir del versículo 3 al 5, se relata, se describe la situación de este hombre. Y la situación del endemoniado es realmente tremenda, ¿no? Un hombre verdaderamente poseído, y que queda, como uno podría decir, queda al descubierto el inmenso mal que genera justamente el espíritu del mal en la persona. O sea, lo destroza como persona. ¿Por qué? Porque este hombre no vivía en los lugares que vivían las personas, sino vivía en lugares donde viven los muertos. De modo que este hombre, podríamos decir, estaba muerto en vida. Le sale desde un cementerio, un sepulcro era su lugar de descanso. Dice, muchos lo habían atado con grillo y cadena, pero él se desataba. Andaba dando alaridos, se lastimaba con piedras. Entonces, esta descripción tan fuerte de este hombre describe esta situación, ¿no es cierto? Uno se puede imaginar, por un lado, el inmenso mal que le sale al encuentro a Jesús. Porque apenas Jesús desembarca en la orilla, aparece este hombre que va al encuentro de Jesús. Y por eso yo decía de que hay que tener en cuenta inmediatamente el relato anterior. Jesús viene de manifestar su poder calmando la tormenta. Apenas llegan a la otra orilla, le sale al encuentro otro poder, el poder del mal. Entonces, aquí podríamos imaginarnos con la frase de San Agustín que lo toma en el relato que hace de la curación de la pecadora. San Agustín dice, quedaron frente a frente la miseria y la misericordia. Aquí también, frente a Jesús, está este hombre que es, podríamos decir, alguien poseído verdaderamente por el mal. Y su aspecto, su situación es verdaderamente del mal. Un hombre destruido por
por el mal y se queda frente a Jesús. Entonces, una descripción, si nos podemos imaginar eso, es una descripción tremenda. Hay un texto muy importante del profeta Isaías, donde aparece una descripción muy particular que se asemeja a este relato, que es como que anticipa este relato. Voy a leer una pequeña línea de capítulo 65 de Isaías. Dice así: yo me dejé consultar por los que no me interrogaban, salí al encuentro de los que no me buscaban. Yo dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Tendí mis manos incesantemente hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, tras sus propios designios. Es un pueblo que no cesa de provocarme en mi propia cara, sacrificando en los jardines y quemando incienso sobre ladrillos. Y allí viene una descripción que hace alusión a este endemoniado. Ellos se sientan en los sepulcros y pasan la noche en las grutas, comen carne de cerdo, y hay un pueblo y hay en sus platos un caldo inmundo. Este texto de Isaías es como la anticipación de este texto aquí esta escena que nos encontramos con Jesús y este hombre que está poseído por el demonio, ¿no? Se dice que ellos habitaban en tumbas, ¿no? Lo dice Isaías y lo dice aquí el Evangelio, ¿cierto? Entonces, es interesante que después lo primero que dice este hombre, ¿no? No es una palabra que surge de su necesidad, de su estado. Escuchemos otra vez cómo lo dice. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. ¿Quién habla allí? No es el hombre que está hablando, es el demonio que está hablando por boca del hombre. Estas palabras, que es una confesión directa de quién es Jesús, sin embargo, no es un anuncio de salvación. No es como si otro hablara y anunciara la vida nueva de Jesús. Aquí es el mismo demonio quien revela a Jesús, pone al descubierto la identidad de Jesús. Entonces, es impresionante esta presencia, este diálogo, este anuncio que hace este hombre, el demonio, a través de este hombre, de lo que es Jesús. Dice, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios? Hijo de Dios el Altísimo, un nombre que aparece también en el Antiguo Testamento, Hijo de Dios del Altísimo. Y entonces aquí el demonio utiliza una frase que debería utilizar el que va a expulsar al demonio, porque es el exorcista el que utiliza esta frase normalmente cuando
está tratando de liberar a una persona. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjense cómo que paradójicamente se invierten los papeles, parecería aquí, ¿no? Entonces, nos encontramos aquí entonces con la confesión del endemoniado, como aparece también al comienzo del Evangelio de Marcos. El primer relato que aparece en el Evangelio de Marcos es una curación de un endemoniado. Si vemos el Evangelio de Marcos, en el capítulo primero, en el versículo 23-24, aparece esta primera curación con el endemoniado. Dice así: y había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Ha venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense cómo se parece aquí esta la primera curación, la primera expulsión de un demonio que hace Jesús en el capítulo primero de Marcos, con este relato que estamos viendo, ¿no es cierto? El demonio se relaciona con Jesús conociendo inmediatamente su identidad. Y uno podría decir, haciendo por ahí una pequeña observación que puede parecer una observación negativa, uno podría decir, el demonio tiene conocimiento de quién es Jesús, solo que este conocimiento no le genera un bien, sino es un rechazo. Fíjense, ustedes tal vez habrán leído, habrán escuchado que en un endemoniado siempre ocurre eso. El demonio sabe quién es Jesús, pero este conocimiento lo lleva justamente a un rechazo, no a una adhesión, porque la adhesión a Jesús sería la muerte del mal, ¿no es cierto? Entonces, nos encontramos aquí con este conocimiento sorprendente que posee el demonio, ¿no? De la condición de Jesús, condición que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, si saben que es el Hijo de Dios, saben también cuál es el poder que tiene, cuál es la misión que Jesús tiene. Por eso en el Evangelio de Marcos, en el primer relato del capítulo 1, Jesús no le permite hablar, le dice: cállate. La fórmula entonces que utiliza aquí este endemoniado suena como a una que Jesús debería esa fórmula. Y es enseguida se dice, dice en el versículo 8, porque Jesús le había dicho. Por lo tanto, aquí el texto de Marco invierte en los momentos de la intervención de la palabra. Primero Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Pero Marcos lo dice al final de la intervención del endemoniado. De modo que cuando el endemoniado sale al encuentro de Jesús, la primera palabra que recibe es esta palabra de Jesús: sal de este hombre. Y podríamos preguntarnos entonces,
este mandato que hace Jesús, que se parece a todos los mandatos que él, todas las palabras que él utiliza en la expulsión de los demonios. Pero también, como vimos al final del capítulo 4, también utiliza para con una fuerza natural, como es una tormenta que está ahí en el lago y a punto de hacerlo hundir la barca. Hay una palabra de Jesús que manda, que ordena una realidad exactamente contraria a la que está presente. Aquí también Jesús dice, sal de este hombre, espíritu impuro, que es la fórmula, digamos, de los exorcistas, ¿no? Por eso que ante este texto, mirando la realidad del mal que genera el demonio en las personas, mirando la realidad de este hombre, mirando la manera de actuar de Jesús, nosotros también podemos preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Cuántas veces nuestra fe está debilitada, ¿no? Y no reconocemos verdaderamente el poder que tiene Jesús? Porque el poder que tiene Jesús es el poder de Dios, el poder de acallar el mal, ¿no? El poder de hacer surgir otra realidad donde había una amenaza de muerte. Este reconocimiento es un reconocimiento que surge de la fe. Aquí es interesante que Jesús le pregunta después a este hombre, ¿cuál es tu nombre? Podemos haber leído o en alguna película parece que se le pregunta el nombre del demonio, ¿cierto? Aquí este demonio contesta de una manera tremenda, mi nombre es Legión. O sea, un ejército del mal, podríamos decir. Una legión estaba compuesto por 6.000 y más hombres, ¿no? Y todas las legiones romanas tenían un nombre y un número. Es importante eso. Pueden buscar eso de que las legiones romanas todos tienen un nombre. Y inclusive varios apelativos de acuerdo a el papel que han realizado, ¿no es cierto? Entonces, aquí esta respuesta del endemoniado, que mi nombre es Legión, acentúa la calamidad de la persona, la calamidad del estado de la persona. Y por eso que dicen las legiones eran miles, ¿no es cierto? Y queda reflejado eso en que el demonio le pide que 48 al 48 y abajo de 53, 5, 47. Que le expulse a los cerdos que habían en la zona, ¿no es cierto? Y entonces allí se dice de que una piara de cerdos, y eran como 2.000 cerdos. Para graficar este tema de que la legión era una multitud de espíritus del mal.
Y lo raro es que allí se menciona que estos cerdos se precipitan en un acantilado y caen al mar. Por lo tanto, esta multitud, esta legión del mal muere allí, ¿no es cierto? Desaparece allí. La mención de los cerdos está en relación a esta costumbre que tenían los judíos de no comer cerdos, ¿no es cierto? No tener, no solamente no comerlos, sino no criar cerdos. No tenía ninguna relación con los cerdos. Este acontecimiento después enseguida fue difundido por los habitantes, ¿no es cierto?, de la zona, esta pérdida de la cantidad de cerdos a raíz de este evento del encuentro con Jesús. Incluso lo raro es que las personas de las poblaciones le piden a Jesús que se aleje de su territorio. A veces, ¿cuántas veces nos encontramos con personas que en realidad no quieren saber nada de Dios, que están alejadas de Dios, pero además es como que nunca quieren escuchar nada sobre Dios? Entonces, el relato termina con con después la constatación de un grupo de gente que ve al hombre que estaba endemoniado después sentado junto a Jesús, a ver cómo dice, vieron que estaba sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión. Entonces, aquí también tenemos siempre el resultado después de la intervención de Jesús. El que está enfermo y que después está sano. Como la hija de Jairo, que en un momento le dicen a este encargado de una sinagoga, no moleste más al maestro porque tu hija ya murió. Y Jesús le dice, solo basta que creas. Y entonces aquí nos encontramos desde una descripción tremenda de la vida de este hombre poseído por el demonio a esta otra escena. Un hombre sentado en paz, en su sano juicio. Un cambio rotundo, así como hubo ese cambio rotundo entre la tormenta que amenazaba hundir la barca a una paz que después sobrevino, o desde una enfermedad hasta la salud, desde la muerte hasta la vida. Jesús siempre trae eso, y eso que trae Jesús está contenido en la fe, está presente. Incluso aquí este hombre estaba tan en su sano juicio que parece que hizo un amague de ir con Jesús, de subirse a la barca. Y Jesús no le permite seguirlo, sino que le dice, ve a tu casa y con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. Digamos entonces, podríamos decir,
Jesús lo convierte a este endemoniado en un misionero de la misericordia de Dios. Ve y anúnciale a tu familia la compasión que Dios tuvo contigo. Ve a anunciar la palabra de Dios. Incluso después, como se relata aquí, parece que este hombre no obedeció a eso. Porque dice, el hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis. Él vivía en esa región, pero aquí dice que no fue a su familia y le contó solamente a su familia, sino por toda la región fue a comentar lo que Jesús había hecho con él. Entonces, toda esta escena de un inmenso contraste, una tormenta, después la paz, un endemoniado y después un hombre en su sano juicio, alguien que solamente hacía el mal y ahora anuncia la misericordia de Dios. Ese cambio tan grande. Y no es un cambio que viene a raíz de una voluntad, de un deseo propio. ¿Qué nos puede decir este texto? ¿Qué les dice a ustedes el texto? ¿Qué les parece? O no le dice nada, o le dice algo, uno puede, pero ahí es como esos relatos de contrastes muy grandes, ¿no? Donde queda expresada la presencia de Jesús, ¿no? Y lo que Jesús trae. Bien, si quieren compartir. Entonces, ¿a qué se debe el cambio? El cambio brusco, ¿a qué se debe? ¿Y qué te parece a qué se debe? Para mí es la fe. O sea, el cambio no está generada por la fe que tenía el hombre. No. Solamente cuando Jesús expulsa el demonio que el hombre tenía, él solamente ahí él se encuentra en su sano juicio, pero antes no estaba en esa situación. A pesar de que las palabras anteriores de ese hombre, cuando estaba poseído, contienen una verdad. ¿Por qué? Porque el demonio que lo poseía, hizo una confesión sobre Jesús. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Esa es una verdad sobre Jesús, pero es una verdad que no surge de la fe, no surge del bien, sino del demonio, justamente. Bien. Yo me has dejado con varias dudas, Luis. No una, sino varias. Mejor así, ¿eh? Sí. La primera es, al endemoniado nadie lo podía dominar, nadie lo podía atar. Sí. ¿Y cómo lo domina Jesús con la palabra? ¿Cómo viene él postrado ante Jesús a decirle, pará la mano, ¿qué vas a hacer conmigo vos? O sea, ¿cómo se ve que el mundo, el hombre, no lo podía dominar al demonio, ¿está bien? Pero que es totalmente derrotado y dominado por la sola presencia del Señor, por la sola palabra. Ese es un punto que
Con eso relaciona el atado con cadenas y el mundo que trataba de dominar a ese demonio y no podía. Comparado contra la fuerza, como decías vos, la diferencia de los poderes y las fuerzas con la que viene Jesús. El punto que no logro entender y no es referido a este texto, ¿por qué el judío no acepta el cerdo como comida? Para ya es ubicarse en otro tema, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay que poder investigar sobre ese tema. Bueno, ya Pero lo voy a es buscar. simplemente, sí, es simplemente por una cuestión de que, una creencia que los cerdos se alimentan de inmundicia, digamos. Por lo tanto, los cerdos mismos están manchados, sucios, Contaminados. Y la contaminados. triquinosis también esa época Eso se viene. conocía mucho con triquinosis, que era una parasitosis que está en el Bueno, músculo, eso se lo ve en Éxodo, cuando se viene que hay una mortandad de los judíos, casualmente era por el mal cocinado del cerdo. Y de ahí viene también que él queda ya el cerdo como algo impuro dentro. Hasta el día de hoy muchos judíos ortodoxos no comen cerdo, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención en este pasaje es que comparándolo con el del capítulo 1, que estaban dentro de la sinagoga, Jesús le dice, cállate. Acá en este pasaje que está solo el endemoniado con Jesús y sus discípulos, hay un diálogo entre Jesús y el endemoniado. Hay una conversación de lo que le dice el endemoniado y Jesús le dice, ¿cómo te llamas vos? Y le dice, ¿y dónde crees que te mande? Y ellos piden ir a los cerdos. Son situaciones diferentes porque estaba solo el endemoniado, mientras que en el otro lugar estaba reunido con la gente dentro de la sinagoga. Sí, Jesús, si uno lee los relatos de curaciones, Jesús siempre trata de entablar una conversación con el enfermo o con el que está pidiendo una salud. Hay un pequeño diálogo. Aquí el diálogo se da, pero nunca, siempre hay que hacer resaltar las diferencias, porque Jesús no le responde al demonio con las mismas, de la misma manera que le pregunta al demonio. Propiamente no hay un diálogo, porque es como que estuviéramos en un nivel y el demonio está en otro nivel, en un nivel donde Jesús no entra en diálogo con él. En los milagros Jesús entra en diálogo cuando alguien le pide que le sane, a veces, por ejemplo, no sé, a un hijo de un centurión que le pedía que le sane a su hijo y Jesús le pregunta si cree que puede sanarlo, que sé yo. Bueno, en muchos pasajes hay ese diálogo. Aquí hay que tener en cuenta de que, como dije, que Marcos pone primero la confesión del demonio y después hace notar que Jesús había dicho ya, le había ordenado, te conjuro que sal de ese hombre. El conjuro dice el demonio. Bueno, pero Jesús le había dicho antes, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y después le pregunta. Claro. Y después le pregunta cuál es su nombre. Tal vez esa pregunta esté relacionada con la brutalidad del aspecto de este hombre, la situación de este hombre.
que queda de manifiesto de que en su vida estaba asumida por como una multitud de demonios, ¿no? Como lo dice él, y después queda plasmado en las piedras de cerdo. Bien. A mí ¿Qué lo que otra me cosa? dice, Sí, a mí lo que me dice o me lleva a reflexionar o a pensar, la primera escena que se nos presenta, que ahí lo parafrasea el hermano a San Agustín, y que es una escena extraordinaria, frente a frente, un contraste extraordinario, la miseria y la misericordia. Una escena así muy contrastante. Ahí empieza la primera escena contrastante absolutamente. Y después, cómo el demonio conoce del poder de Jesucristo. Lo conoce a Jesús, pero no solo a Jesús el Cristo, sino del poder. Y él le dice, por favor, te conjuro, no me atormentes, no me maltrates. Hijo del Dios Altísimo, sabe del poder. Sabe que si Jesús aplica alguna fórmula, tal como sal de este hombre, espíritu impuro, lo que fuera, sabe que pierde esa batalla. Y la tercera, que me parece extraordinaria, como termina casi esta escena, es como los distintos niveles, ¿no? El hombre poseído era una miseria. Pero después ya todos lo ven cambiado, lo ven como un hombre vestido en su sano juicio, simplemente porque el hombre ya no tiene esos demonios adentro. Porque Jesucristo lo liberó esos demonios. Y ahora la pregunta quizás superadora y extraordinaria sería, quizá un tercer nivel, un hombre en sociedad junto, encarnado junto con Dios. ¿Qué tercer nivel extraordinario puede llegar a ser? Y es, de hecho. Entonces, un poco eso es a mí lo que se me representa en esta parte de la Biblia, ¿no? De partir de la miseria a la misericordia, pasar por el reconocimiento del demonio hacia el poder de Jesús el Cristo, el respeto y el miedo, y luego cómo el poder de Jesús de que ese hombre pase por distintas etapas, de estar poseído y estar en una miseria, a estar en un estado vestido, sano juicio, y cómo puede llegar seguramente estando en una conexión y una unión permanente con Dios en un nivel absolutamente diferente y superior. Y siempre eso a través de Cristo. Siempre eso a través del poder de Cristo. Haciendo, sí. no sé, a mí me llega como que si hago un paralelismo con nuestra vida, cuando estoy alejada de Dios, con mis pecados, con todo lo demás, y me convierto, sería el final, puede ser. Claro, es importante descubrir que la escena, el relato, presenta a dos hombres. Jesús y este hombre endemoniado. Claro, pero yo digo, trayéndolo, digamos, a mi realidad. Bien, a nuestra voy a realidad. llegar a eso, ¿no? En el hombre Jesús, en Jesús vemos una persona, no le vemos a Dios, porque Dios no es visible a nuestros ojos. Vemos a Jesús, una persona como nosotros. En esa persona está todo el bien originado por Dios, como está en la persona de cada uno de ustedes. Ustedes son criaturas de Dios, creados por Dios, amados por Dios. Todo el bien de Dios está presente en el corazón y la conciencia de cada uno de nosotros. Si alguna vez andamos por malos caminos, es
a raíz de una mala decisión, una mala opción, y a veces una opción que tiene consecuencias profundas en la vida. Pero podemos volver al buen camino. De modo que cuando yo cometo un pecado, puedo después darme cuenta del mal cometido, darme cuenta que estuve en el mal y no en el bien, y volver a mi identidad propia, que es de hijo de Dios, del bien de Dios, del bien que inaugura Jesús. El relato manifiesta la historia de dos hombres que no se parecen, porque una es la historia del mal, pero Jesús, que es portador del bien, autor del bien, justamente en él, en su persona, vino a manifestarse el poder de Dios para matar, para destruir, para sacar toda la fuerza que tenía el mal, la fuerza del mal que tenía este hombre esclavizado, y que vivía una vida que no era de persona, vivía en los sepulcros. Y Jesús vino a derrotar eso. Nuestra fe cristiana está diciendo: nosotros creemos en aquel que derrotó de manera definitiva al mal. Nosotros no le debemos nada al demonio. Ningún demonio tiene poder de quitarnos lo que Jesús nos ha dado, porque Jesús lo consiguió de manera definitiva, y la salvación que da Jesús es una salvación permanente. La fe es un acto actual. Hoy elijo creer en Jesús. Hoy le creo a Él. Y creo todo lo que Él ha hecho. Por eso que en este relato queda de manifiesto que mientras nosotros vivamos, constantemente tenemos esta lucha. ¿Dónde se desarrolla esta lucha? En nuestra conciencia, en nuestra libertad, porque somos personas redimidas, salvadas, todavía que tienen que seguir viviendo en esta vida, que es una vida marcada por el pecado, marcada por la tentación. La tentación, lo único que quiere la tentación es apartarme de Dios, dejar de escuchar a Dios. Bien, no sé si quieren agregar algo. Yo puedo hacer un comentario, si me dejas. Yo no entendía por qué no lo dejas subir a la barca. Ya me lo explicaste. Quiero hacer el comentario nada más. El endemoniado está en tierra de paganos. Probablemente sea pagano. Probablemente al ver los milagros y las cosas que hacía Jesús, se acerque para que Jesús lo libere de su mal. Y el Señor lo manda que sea misionero en tierra de paganos. Ahí donde los paganos lo conocen mal, Claro, hablar y... en la miseria, bien, y que ahora lo vean rehecho como persona normal y bien, les da el ejemplo de conversión a esos paganos para que se acerquen realmente al Señor y entiendan el mensaje, terminen de completar él como endemoniado la misión de Dios de convertir al pueblo pagano que lo conocía. Ese es el resumen que te diría. Sí, me parece perfecto, sí, sí. El resumen mío sería, saliendo de lo
los diablos, de los demonios, saliendo de eso, lo que Marco no quiere decir a nosotros. A mí me parece que Marco, con estos relatos que nos hace, que son los primeros, como dice usted, que son los primeros relatos, me da la impresión que yo tengo es que no quiere hacer ver y conocer a Dios, a Jesús, porque sin él, sin estos relatos, sin estos milagros, no podríamos verlo a él. No tendríamos verlo a él, lo podríamos ver como una persona común y corriente. Entonces Marcos lo está realzando, lo está elevando, nos está haciendo ver quién es Jesús. Ese es mi pequeño pensamiento, lo que tengo, ¿no? Lo que leo. Por eso, nuestra fe en Jesús es una fe en el poder de Jesús. No creemos en un Jesús que no tiene poder. El único Jesús que existe es el Jesús poderoso. ¿Y cuál es la evidencia más grande del poder de Jesús? Es que yo acá, imagínese si no es una potencia yo grande. A mí me pasaron mis cosas, padre. Y yo estoy acá todavía vivita y coleando. Es algo de nos tres, porque él es grande, porque si no hubiera sido por él, yo no estoy acá. Bueno, entonces podrías traducir de que vos estás ahí porque crees en Jesús. Exacto. Y crees en la vida nueva de Jesús, la resurrección de Jesús. Exacto. Y he resucitado, entonces, padre, no he resucitado. Tuve una muerte súbita y he resucitado. Entonces, lo puedo alabar, porque es cierto, él está. Si no hubiera estado él, yo no estoy acá. Claro, nuestra fe siempre, la verdadera fe siempre es en el único que existe, en el resucitado, en el que el resucitado siempre es el que ha derrotado de manera definitiva el mal. De modo que el acto de creer en Jesús, tenemos que mirarlo bien y darnos cuenta que ese acto, el acto de fe de creer en Jesús, aleja de modo definitivo todo mal de nosotros. Porque si creo en Jesús, no puedo creer que algún mal me pueda hacer daño. Porque sería una contradicción en sí mismo. Entonces, estas dos curaciones, estas curaciones que aparecen en el relato, están revelando la necesidad de una fe constante, de una fe viva, de una fe que no desfallezca ante los problemas, ante las situaciones más difíciles. Nosotros estamos viviendo ahora una situación inédita. No fuimos educados ni preparados para esta situación que estamos viviendo hoy, de pandemia, de peligro, de incertidumbre, porque no sabemos cómo va a ser mañana. No sabemos si el mes que viene va a ser mejor o peor. No lo sabemos. Estamos recibiendo noticias de que en Europa se recrudece, vuelve otra vez y uno podría decir, bueno, ahora estamos en esta situación, pero tenemos que esperar un futuro que va a volver otra vez. Bueno, todo está hablando de incertidumbre, no sabemos. Entonces, en este contexto nos toca creer. En este contexto nos toca afianzar nuestra fe en Jesús. Porque también podemos correr el riesgo, como hacen muchos cristianos, de preguntarse por qué Dios permite esto, por qué ocurren estas cosas, ¿cierto? Y entonces pasarle el fardo a Dios de estas situaciones. ¿Quiere que le diga, Raúl?
Entonces, me parece que es un relato muy importante para volver a pensar cuáles son propiamente el contenido de mi fe. ¿Cómo creo yo? ¿Cuál es la manera que tengo de creer? Este acto sencillo, no una cosa extraordinaria. El acto sencillo de creer, porque mi fe es la que contiene la vida de Jesús, el poder de Jesús. Ese poder solamente se hace presente a través de mi fe, porque si no, Jesús nos puede decir, como le dijo a los discípulos en la barca que se estaba por hundir, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Porque si ellos tuvieran fe, es como cuando los discípulos le dicen a Jesús, mira, nosotros no pudimos sanarle a tal persona, y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿cómo no creen en el poder de Dios? Nuestra fe, entonces este relato es un llamado a mirar el contenido de nuestra fe y a creerle a Jesús como poder de Dios en nuestra vida. Bien, ¿algo más? ¿Algo más para compartir? Y tendríamos que mandar mucho de esto, que la gente tenga mucha fe, y que si tiene fe no tenga miedo. No tenga miedo, como dice Jesús, hay que tener fe. Y la gente tiene miedo, no sé por qué tiene miedo. Tenemos que tener fe, y esa es lo que uno nos va a llevar adelante. Sí, esta fe no debería tampoco llevarnos a tener actitudes o gestos imprudentes, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el contexto que nos toca vivir, tenemos que cuidarnos, Exacto. Tenemos que tener precauciones, ¿cierto? Porque si no, estamos diciendo que Jesús haga algo súper poderoso, cuando Jesús puede decir, pero escúchame, ¿por qué no tomas las precauciones normales que podés tomar, que está en tu disposición? No, yo no digo que Jesús, yo digo que la persona tiene que tomar su conciencia. Sí, tenemos que cuidarnos, pero ¿por qué no tener la fe? ¿Por qué tenerle miedo? Yo lo que no entiendo, ¿por qué le tenemos que tener miedo? Si no tiene que llegar, que llegue, pero no tenerle miedo. Si vos tenés fe, bueno, está bien. Si Jesús te escucha, está bien, pero si no te escucha y te quiere llevar, te lleva. Pero no tener miedo, yo lo que voy a eso, porque la gente se está muriendo de miedo. ¿Por qué? Sí. Porque el miedo es ausencia, justamente ausencia de la fe, de esta claridad que da Jesús. ¿Sí? Falta de seguridad. Sí. Porque también está, bueno, ahí queda de manifiesto de qué está hecha la fe. La fe no es una construcción intelectual propia, sino es un don que recibo de parte de Dios, de lo que Él hizo, no lo que yo hago. Mi fe está puesta en lo que Dios hizo por mí, no en lo que yo hago por mí, no en la certeza intelectual que yo tengo. Bien, entonces podemos pedirle a Jesús entonces que nos ayude en este camino de fe, en este contexto tan difícil que nos toca vivir, este camino de fe, para poder responder, poder seguirle a Él, y que las incertidumbres, las necesidades nuevas, extraordinarias que aparecen, nunca debiliten ni perturben nuestra fe, sino que la fe sea firme, constante ante
el desafío que nos toca vivir hoy. Así sea. Así sea. Bueno, muy bien. Terminamos aquí. Me parece bien. Si a ustedes les parece, el próximo encuentro podríamos comenzar a ver el Evangelio de Mateo, si les parece. No, como usted, Lo que usted diga, hermano. como usted diga, todo está hermoso. Entonces haríamos como hicimos cuando empezamos con Marcos, veríamos entonces una parte más, digamos, El la contexto. estructura, el contexto, la estructura de Mateo, que es un evangelio mucho más organizado, ¿no? y fue escrito en otro contexto distinto del de Marcos, y eso queda reflejado en el texto. Entonces, y después detenernos a ver distintos, cómo trata algunos temas el Evangelio de Marcos, si te parece. Perfecto. Muy Me bien. parece bien. lindo, me parece Bueno. bien. Perfecto. Muy bien, entonces agradecemos a Dios que nos haya dado este encuentro y que nos haya posibilitado compartir esto. Le damos gracias, Señor Jesús, por todos tus dones y te pedimos que fortalezca nuestra fe y nos ayude a creer siempre en ti. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Cuídense. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano Luis. Bueno, muchas gracias. Que esté Hasta bien. luego. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao a todos. Chao, chao para todos. Hasta la No sé próxima. cómo- Gracias. Ahí te No sé corto cómo yo, si- Luis.